¿Quién te hace las cuentas de tu empresa, tu negocio o la declaración de la renta? ¿Pagas mucha Hacienda? Olvídate de papeles y sanciones por hacer las cosas mal y ponte en manos de un experto. Megaconsulting.es es tu asesoría fiscal, financiera e inmobiliaria de confianza. Y su gerente, José Antonio Almoguera, será tu amigo para que te salgan bien las cuentas. No te olvides, Megaconsulting.es, tu asesoría fiscal de confianza. Tu asesor de cabecera, con José Antonio Almoguera en Gran Vía Radio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que nos estéis escuchando y viendo. Un día, 13 de noviembre. ¿Cómo se pasa el tiempo? Dentro de 3 estaremos en Navidad, disfrutando y bueno, y estando. Pues hoy vamos a ver algunas cuestiones. Antes, como me gusta mucho escuchar Gran Vía Conexión, los que no lo hagáis os aconsejo que lo hagáis. Solamente tenemos un problema con los políticos. Los políticos son gente que en su vida han trabajado y están legislando sin saber lo que hacen, sino que se lo pregunten a la vicepresidenta del gobierno, la Joly, y la contra los autónomos. Y mirad lo que os digo, siempre contra. ¿Por qué? Porque en su vida ha trabajado de autónomo, no ha tenido una pyme y no sabe lo que es luchar y no sabe algo. Sí sabemos los autónomos. Los autónomos sabemos que el día 1 de enero tenemos lo que tenemos que pagar durante el mes. Sin embargo, lo que no sabemos es lo que vamos a ganar. Cosa contraria son a los que trabajan por cuenta ajena, saben lo que van a cobrar en el mes con independencia de que trabajen o no trabajen. Bueno, pues efectivamente los políticos tendrían que pasar por las galeras, como se suele decir, aprendiendo a vivir, a trabajar y a saber lo que hacer. Si tuvieran esas necesidades, legislarían de otra forma distinta. Estoy completamente convencido que vendría bien absolutamente a todo el mundo. A España, porque se harían las cosas mejor, a los políticos porque apían lo que hay que hacer y al resto, autónomos, pymes. Por cierto, las pymes, el 95% del tejido empresarial español, que lo recordemos, es decir, que parece que nadie se acuerda de lo que son las pymes, y los autónomos somos 3 o 4 millones. Cada vez seremos menos porque cada vez tenemos menos posibilidad de aguantar tanta presión. Recuerdo en las pymes que viene ahora que dices, no es nada, sí es mucho, porque ya tienes que empezar a pagar a una empresa, te están complicando la vida, crean soluciones distintas. Al final, estamos teniendo algún problema técnico, no sé, debe ser que desde Madrid a Barcelona. Espero que Bernat, ok, me dice que sí se me escucha. Pues deben ser las megas, que aunque en Galicia sí las hay, en Madrid también. Bueno, pues hablábamos de que vamos a ver las consultas generales, pero una de ellas está dentro del impuesto de sucesiones y donaciones. Os he comentado que en alguna ocasión o algún vídeo sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, vídeos prácticos, tranquilos, para que tengáis una idea clara. Bueno, pues los colgaré en megaconsulting.es para que lo podáis ver. Y no obstante, hoy la pregunta es una pregunta que además trae mucha cola, y es ¿qué comunidad tributo? Cuando hay una sucesión o cuando hay una donación. Sabéis que es importante, dependiendo de la comunidad en la que tribute, la filosofía es que se paga más o se paga menos, pero no podemos tributar donde queramos. Tienen sus connotaciones específicas, que hoy daremos las más importantes de dónde tengo que tributar obligatoriamente. Os recuerdo, las donaciones se tributa si es, vamos a hacer 2 partes, una donación de bienes inmuebles y otra donación del resto de cosas, bienes muebles, dinero, acciones, etcétera. Los bienes inmuebles se tributa en la comunidad en la que esté situado dicho bien inmueble.
con independencia de dónde esté domiciliado el que lo dona y el que lo recibe, ¿vale? En la comunidad donde esté el inmueble. Estoy hablando de donaciones. Y si en vez de inmuebles dono otros bienes, es decir, donotero, donaciones o cualquier otro tipo de bien que no sea inmueble, en ese caso, en la segunda parte, se va a tributar en la comunidad donde esté domiciliado el que recibe el bien. Donaciones, es importante. También os recuerdo que cuando hablamos de bienes inmuebles, siempre os he dicho que no me gusta mucho las donaciones de bienes inmuebles. ¿Por qué no me gustan mucho? Pues porque o bien o tenemos una ganancia patrimonial de la persona que dona, por lo tanto el coste fiscal es muy importante. Eso en cuanto a donaciones. Cuanto a sucesiones, es muy fácil. Cuando hay una sucesión, es decir, hay una herencia, hay un fallecimiento, en ese caso se tributa siempre en el domicilio fiscal de la persona que fallece, del fallecido, o del causante, que se le llama. En ese caso, se tributa ahí, con independencia del domicilio que tengan los herederos, ¿vale? Importantísimo. Hay algo que no me está gustando mucho. Lo veo yo con algunas personas. Por ejemplo, tienen su casa en Madrid, pero se empadronan, los que yo conozco, en un pueblo en Toledo, para votar ahí, porque tienen su casita también en Toledo y votar ahí. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que a efectos fiscales podemos tener todos los problemas del mundo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado Hacienda dice, oiga, su domicilio fiscal, su domicilio a efectos de tributar en el impuesto de sucesiones y donaciones y hasta en renta, es donde usted me dice. ¿Y dónde me dice usted? Donde se ha empadronado. Con lo cual, cuidadín con eso. Es decir, intentar conciliar lo que es el domicilio fiscal en la declaración de la renta con el domicilio particular que tenemos. Más aún, hay algún caso especial que he tenido problemas, lo hemos solventado, pero hemos tenido problemas y es, por ejemplo, en este caso específico, Madrid y Toledo, estás empadronado en Toledo y eres mayor de 65 años y vendes tu vivienda habitual en Madrid. ¿Qué es lo que pasa? Que los mayores de 65 años, cuando venden su vivienda habitual, están exentos. Pero me dice Hacienda, oiga, este señor no es su vivienda habitual. Aunque tenga más de 65 años, esta casa hay que tributar, porque según él, su vivienda habitual es que está empadronado en Toledo y por lo tanto, su vivienda habitual es la de Toledo. Por lo tanto, cuidadín con lo que hacemos. Con Hacienda no hay que complicarse la vida, no hay que hacer cosas raras, hay que hacer lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es las cosas bien. Y nos quitamos de complicaciones y bueno, pues si no podemos votar en el pueblo, pues mala suerte. Pero por lo menos hacemos las cosas con lógica, con cabeza, y a lo mejor el votar así en el pueblo lo que nos puede repercutir es tener que pagar mucho Hacienda cuando vendamos lo de Madrid, lo de Barcelona o lo de no sé dónde, ¿vale? Bueno, pues yo creo que nos queda claro el funcionamiento de dónde se tributa, aunque daremos más vueltas, haremos algún especial de impuestos de sucesiones y donaciones para que veáis otras cuestiones prácticas que hay que considerar. Por cierto, en sucesiones y donaciones, yo que hago muchas, lo primero que hago, porque he tenido todos los problemas del mundo entre familiares, cuando hay dinero siempre hay problemas, por desgracia. Vivimos en un mundo raro, raro. Entonces, lo primero que hago en los inmuebles es hacer una tasación. La hago yo, pero hago una con valor express, que es una, es decir, es un mecanismo, una herramienta que tenemos para poder hacer la valoración y tampoco es muy costoso. Hago las valoraciones para poder distribuir y evitar complicaciones entre los hermanos parientes en general. Por otro lado, también me hablan de que van en coche particular a particular.
¿Qué tienen que hacer? Pues lo primero, recuerdo, de particular a particular es una burrada. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque la ley determina que en principio, como norma general, tiene que aportar el que vende una garantía de coche de 6 meses. Claro, esto, imaginaros, yo soy un particular, te vendo un Mercedes que tengo, que quiero ya cambiarlo, te lo vendo a ti, a los 2 meses se rompe el motor y el que lo hago me podría a mí pedir daños y perjuicios y el coste del arreglo. Claro, el que compra, se irá a una casa Mercedes, que sabéis que cuesta un ojo y parte del otro, pondría un motor nuevo, o cualquier arreglo. Por tanto, cuidadín con esas cuestiones, es esencial. Bien es cierto que hay una posibilidad, es decir, la posibilidad es hacer un contrato de venta en el que se exonere de este tipo de garantías, que también se puede hacer. Por internet lo podéis buscar. Así que no tenéis especial problema en encontrar ese contrato y firmar ese contrato, vuelvo a decir, en favor del vendedor, para evitarse complicaciones. Si cuando lo vendes se puede demostrar que realmente sabías que había un problema y que no se lo has transmitido al comprador, hay sí ver, pero no de lo que ocurra durante los meses que existen, porque si no al final puede estar vendiendo un coche por 1.000 euros y después tener que pagar arreglos por, con lo cual vaya faena que has hecho y vaya negocio más, es decir, más malo. Pregunta otro, ¿cuándo prescriben los impuestos? Bueno, pues os recuerdo, los impuestos siempre prescriben pasados 4 años desde el final del pago del impuesto. No tú lo has, sino cuando vence. Es decir, en junio, que es cuando vence la declaración de la renta el 31 de junio, desde junio, pasado 4 años, es cuando prescribe el impuesto de la renta de las personas físicas. Eso es importante. El impuesto de sucesiones y donaciones exactamente igual. Hay gente que lo que hace es no tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones para esperar a que prescriba y no tener que pagar las cantidades que tiene que pagar. Si es padres e hijos, suele tener unos beneficios especiales, con lo cual el coste es mínimo. Pero si es para unos terceros que no tienen ningún tipo de relación, una relación muy lejana, en ese caso la tributación es importante. Pero en todos los lados. Es decir, que yo cuando oigo en el impuesto de sucesiones y donaciones que en Madrid estamos exentos, en el 99 no pagamos casi nada, es mentira. Están exentos los padres, hijos, cónyuge, etcétera, pero nunca otros familiares paralelos o otras personas, las herencias y que no tengan nada que ver. Incluso se pueden ir hasta entre pitos y flautas, como me pasó a mí con una herencia que hice, el 70% del valor, ¿vale? Todo eso bien gestionado, hay que llevarlo y verlo cómo funciona. Nos habla, y esto también es importante, la deducción de vivienda habitual. Mirad, os recuerdo, la deducción de vivienda habitual desapareció en el 2012. 31 de diciembre de 2012 fue el último año en que se podía deducir de vivienda habitual. Pero como existen unos derechos que las leyes pues nos pueden quitar, te dice que aquellos bienes adquiridos desde el 12 del 2012 que se siga pagando, que tengamos, si lo seguimos pagando, podemos seguir manteniendo la deducción. Y la deducción era el 15% de las cantidades pagadas sobre una máxima deducción de 9.040 euros por declaración. En relación con esto, simplemente recordaros algo que es muy importante. Ha cambiado el criterio de la agencia tributaria. En este caso siempre porque es en nuestro beneficio. Los demás también para evitar complicaciones, pero en este caso es en beneficio. ¿Por qué digo esto? Pues porque hasta ahora, cada vez que lo que hacíamos era vender una vivienda que tenía una hipoteca,
lo que hacíamos era, por ejemplo, la vendemos en febrero y hemos pagado 1.000 euros de hipoteca, la cuota. Bueno, pues lo que hacíamos era vender la vivienda y en ese mismo año, siempre se hace así, en el notario se hace la cancelación de la hipoteca y se hace la compraventa. Pues la tienda decía, oiga, de usted solamente se puede decir de que haya pagado de la hipoteca y consideraban que solamente se podía decir de esa parte anterior a la cancelación de la hipoteca, cosa que es absurda. ¿Por qué? Porque la cuota de 1.000 euros, pero también he pagado la hipoteca 30, 40, 50.000 euros que debo. Es decir, lo cancelo anticipadamente con el dinero que recibo. Esto hemos tenido todos los problemas del mundo, pero ya ha cambiado de criterio el Tribunal Administrativo, el Tribunal Administrativo que depende de la agencia tributaria, ha considerado que efectivamente la parte que cancelamos en la venta también está dentro de la deducción que podemos practicar. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, podría ser hasta factible que en función de este criterio pudiéramos hacer una declaración complementaria de alguna venta que hayamos hecho los 4 últimos, que son los que realmente se pueden hacer declaraciones complementarias solicitando la devolución de ingresos indebidos. Es decir, dado que no nos hemos deducido porque el criterio era distinto, si el criterio actual de acuerdo con el tribunal es otro, pues podríamos hasta pedirlo. Bueno, pues que lo sepamos que funcione. Nos hablan de planes de pensiones. Sabéis que es otro de los parámetros importantes que tenemos para deducirnos. Ya hemos comentado algunos. No voy a dar más vueltas en este tema. Únicamente recordaros que la pregunta está en función de cuándo puedo sacar el plan de pensión. Los planes de pensiones sacan por jubilación, invalidez, paro, enfermedad y algún parámetro más, pero especialmente todos hay planes. Lo hago al 2015, es decir, todo lo que haya pasado 10 años en el plan se puede sacar. Por lo tanto, ¿qué significa? Que lo que yo tenga acumulado al 2015, como estamos en el 2025 y han pasado 10 años, yo sin ningún problema puedo sacar el dinero. Con los mismos beneficios que dé la gana. Es decir, lo puedo sacar de una sola vez, que es lo normal, porque cuando se saca es por algún problema, lo sacan en varias veces y además puedo aplicar los beneficios que tienen los planes anteriores al 31 de diciembre de 2006. Es decir, la parte acumulada al 31 de diciembre de 2006 resulta de una reducción del 40%. Solamente tributaré por el 60%. ¿Vale? Cuando vayamos al banco, para estar tranquilos, lo que tenemos que pedir es que nos den una relación de lo acumulado al 30 del 12 de 2006 y el resto que nos digan cuándo se han hecho las aportaciones. ¿Para qué? Hombre, para saber los que van pasando 10 años, me interesa retirarlos o no retirarlos. Yo tengo muy claro que yo el primero, que no tenemos un control exhaustivo nosotros de las propias operaciones. Bueno, pues vamos a ver algunas noticias pocas, de poco tiempo, pero España somos los mejores. Estamos dentro de los de mayor recaudación fiscal de la OCDE. Es decir, que nos cobra mucho. Por mucho que nuestra ministra diga que en España se han recaudado muchos impuestos más que nunca, sí señora, seguro, porque nosotros lo hemos pagado, con lo cual que no nos lo cuente. Estaríamos España, Francia, Dinamarca, Italia como dentro del podio de los que más lo que más se paga dentro de la recaudación en la OCDE. Por otro lado, el BBVA nos indica que dentro de los estudios que ha hecho, nos indica que la
viviendas irá subiendo en el 2026 un 7%. Pues no sé dónde vamos a parar, quiero decir, a ver qué pasa, dónde llegaremos, y mientras la demanda sea muy superior a la, pues chico, oferta y demanda, los que se vais a economía, que no, cuanto más demanda hay y menos oferta, mayor es el precio. Es decir, es así de sencillo. Pymes, autónomos, etcétera, estamos fastidiados. ¿Por qué digo esto? Porque el absentismo laboral hasta ahora, cada año, supone 30.000 millones de euros. ¡Cada año! Yo no sé cómo ni por qué, pero dentro de los estudios, 1,5 millones de empleados están de baja cada día. Chicos, pues no sé, o no comemos bien o algo no está sucediendo. Y cuando hablamos de 30.000 millones, lo pagamos las pymes, lo pagamos los autónomos, tenemos empleados, las grandes empresas que tienen empleados. Es decir, no sé si habrá que ver algo especial que veremos posteriormente con Bernardo. Hablaremos de la incapacidad transitoria. Es decir, hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. No sé si somos nosotros, en nuestra formación. Es imposible que 1,5 millones de personas esté de baja. Pero bueno, ahí está. Y por último, bueno, recordaros otra de las noticias que existe. Ayudas para el paro ascienden a que se dan para viviendas en alquiler por los estados de la están exentas de tributar en renta. Faltaría más. Os recuerdo que aquí va el tema. Os recuerdo que todas las ayudas que recibimos para vivienda, coche y para todo lo que les dé la gana, al final tenemos que tributar por ellas como una ganancia patrimonial dentro de la base imponible general. ¿Qué significa eso? Que lo sumamos a nuestros rendimientos de trabajo, a nuestro sueldo. Y si antes tributábamos el 20 y las ayudas son grandes, tributaremos el 30, pero por todo. Es decir, el coste es bestial. Bueno, pues en este caso, los de la DANA, como siempre ha pasado cuando es un siniestro específico, de Lorca, DANA, etcétera, tributa. ¿Vale? Bueno, pues vamos ahora a escuchar algún tema y posteriormente hablaremos con Bernardo. Un perito judicial es un profesional dotado de altos conocimientos especializados y reconocidos, que tiene que reciclarse y formarse periódicamente para actuar ante tribunales o auditorías. Conviértete en perito judicial en AIF, la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales. Te incluiremos en las listas de los juzgados y podrás acceder a certificados y formación avalada por la CNMV y el Banco de España. Infórmate en aif.es. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web del circulofinanciero.es. ¿Quién te hace las cuentas de tu empresa, tu negocio o la declaración de la renta? ¿Pagas mucha Hacienda? Olvídate de papeles y sanciones por hacer las cosas mal y ponte en manos de un experto. Megaconsulting.es es tu asesoría fiscal, financiera e inmobiliaria de confianza. Y su gerente, José Antonio Almoguera, será tu amigo para que te salgan bien las cuentas. No te olvides, Megaconsulting.es, tu asesoría fiscal de confianza. Te invitamos al evento anual más importante para tu negocio. Motivos para apuntarte. Te ofrecemos soluciones prácticas para afrontar los retos cotidianos de tu empresa. Hacer New Working de calidad con profesionales y clientes potenciales. Descubrir productos y servicios innovadores para tu negocio. Asistir a presentaciones exclusivas y de aforo limitado. En solo media jornada, hacer contactos que te costarían meses de trabajo
y acceso gratuito previa inscripción obligatoria. Expo Financial, día 21 de noviembre del 2025, de 10 a 14 horas, en el Movistar Arena, situado en pleno centro de Madrid, bien comunicado por los medios de transporte y con 50% de descuento en el parking del mismo edificio para los asistentes del evento. Avenida Felipe II, Barrio Salamanca, Madrid. Expo Financial 2025, el mayor evento financiero del año. Tu asesor de cabecera, con José Antonio Almoguera en Gran Vía Radio. Seguimos con nuestro programa. Recuerdo dos cuestiones importantes. La primera, que lo habéis visto. La primera es que tenemos financia mañana, no, el siguiente viernes. Para los oyentes, los que nos estéis escuchando, pasaros por el stand de Círculo Financiero y tendréis un librito que creo que es práctico, que son consejos básicos para la financiación empresarial, que os lo regalaremos, escrito por Jordi Paniello y por mí. Yo creo que os puede ayudar. Bueno, pues por ser oyentes cotidianos, pues vais a tener este librito. La entrada es gratis, bastante. Este año hemos tirado la casa por la ventana y hemos dicho que queríamos ayudar todo lo que pudiéramos. Y ese ayudar significa, vamos a cobrar como otras veces, ir al evento. Pues pasaros, estaros un rato, podéis estar en conferencias, hablaremos del oro, la financiación, la evolución, hablaremos de las estafas por internet, y hablaremos de muchas cosas. Y nos tendréis a todos, a Jordi, a Bernardo, que también está con nosotros, al Banco Sabadell, a Degusa y un montón de asociaciones que este año colaboran y estarán con nosotros. Por otro lado, también os recuerdo, AIF, la Asociación de Peritos Judiciales, somos asesores financieros, somos la asociación más antigua de España. Vamos a cumplir dentro de nada, del año que viene, 75 años. Por algo será. No es que seamos viejos. Somos casi todos los que estamos jóvenes, pero con experiencia. Así que esa es la diferencia básica. Pues ahora vamos a ver con nuestro querido amigo Bernardo López, que me imagino que está por ahí, aunque no le veo. Ahora sí le veo. Vamos a hablar con Bernardo López, más que de sobra, es el CEO de Asesoría Madrid, y vamos a hablar de algo que os estáis preguntando, y además a cuento de algo que acabo yo de comentar, que es, que hay un montón de gente a ver si lo digo, asentismo laboral, que hablábamos de 1,5 millones de personas diarias de asentismo laboral. Entonces vamos a hablar de la incapacidad transitoria, enfermedad, de contingencias profesionales, etcétera. Vamos a hacerlo de una forma, yo creo que más práctica, porque a mí me interesa mucho saber esto, que no lo sé tampoco. Y entonces una pequeña introducción que nos haga Bernardo y después le voy a hacer yo algunas preguntas que son cotidianas, sí, que me las hacen a mí y que yo me las hago también a mí. Y Bernardo, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer como siempre, José Antonio. Cuéntanos un poco la incapacidad transitoria, ¿en qué consiste esto? Y después te voy haciendo algunas consultas para, por lo menos, que me aclares conceptos que yo no tengo tan claros. Perfecto. Bueno, pues lo que es la incapacidad transitoria significa un estado en el que el trabajador, por motivo de salud, no puede continuar con su actividad normal. Apuntando lo que tú decías en tu anterior intervención con respecto al absentismo laboral, es preocupante que ese dato que tú decías significa casi un 6% de la población activa. 6% a mí me parece una auténtica barbaridad. Algo se nos está escapando. Millones algo de euros. Haciendo. Claro. Algo nos está escapando, algo estamos haciendo de un modo incorrecto y esto viene a perjudicar a la economía a nivel global.
no solamente la macro, es que tenemos que entender que la macro incide directamente sobre la economía familiar, sobre la economía de las empresas. Una empresa que tenga 4 o 5 trabajadores, que esté un trabajador en situación de IT, incapacidad transitoria, le supone cuanto menos una contingencia en su actividad y su desarrollo normal del trabajo. Yo imagino, estoy seguro de ello, que las personas que se encuentran en esa situación o que llegan a ella es porque el médico de cabecera, que es el que tiene que decidir si esta persona está o no, el médico de cabecera en situaciones de contingencias comunes. Luego hablaremos de diferentes cuestiones. Pero es decir, la clásica gripe que tenemos todos en invierno, por desgracia, es el médico de cabecera quien decide que esa persona no puede trabajar y cursa el parte de baja. Pero yo pondría un poco de atención en el dato de que me parece una barbaridad que hablemos de un 6%, bueno, de absentismo por ITES, por incapacidad transitoria. Me parece una auténtica barbaridad. Además, yo creo que tiene que haber mucho más control. Yo sé de una persona que se da de baja porque ahora lo que se estila es de baja psicológica, si me encuentro mal, no sé Sí, qué, vas al médico, sí, le dieron baja y se fue al pueblo y está montando a caballo. No sé si era la medicina, pero se lo pasó de maravilla. pero fíjate qué curioso. En ese aspecto en el que tú comentas es tan sencillo, bueno, no diré la fórmula, porque no quiero que nadie se la pueda aplicar a sí mismo. Además entiendo que la gran mayoría de trabajadores no están por ese camino. Pero hay que desmontar un bulo, una leyenda urbana, que es que el trabajador en situación de incapacidad transitoria, es decir, de baja, no puede salir de casa. Esto es incierto. El trabajador puede salir perfectamente, siempre que no le afecte a su recuperación. Pongamos un ejemplo práctico. Si una persona le han dado de baja porque tiene un accidente en el trabajo y tiene imaginémonos, un tobillo que se le ha dislocado, se le ha torcido, tiene un esguince, no puede irse a bailar en una discoteca. Sería contraproducente y sería de un modo llamativo que eso hiciera, que ha pasado, ha ocurrido. Comento esto porque a mí me ha ocurrido en el despacho de un cliente que puso un detective para un trabajador porque sospechaba que no era cierto y efectivamente no lo era. Con lo cual, desmontamos el bulo de que el trabajador no puede salir de casa. No puede hacerlo siempre que perjudique su recuperación de la enfermedad o accidente que ha producido esta contingencia. Fenomenal. Pues vamos a ver, de todas las formas, no puede ir a bailar sarrao, ¿eh? que se mueve Bueno. poco. Yo Bueno, incluso vamos, ya ahí lo pondría un poquito en paréntesis. bueno, que decía que hasta ahora, que yo me acordaba que lo que tenías es que ir a pedir el parte, llevarlo a la Eso es. empresa. ¿Cómo funciona ahora? Porque eso ha cambiado. Sí, a partir de la reforma que se estableció en el año 23, ha cambiado totalmente. Hay que olvidarse de la figura de que uno iba al médico, le daban el parte de baja, el trabajador o un familiar, tenía que ir a la empresa, entregar el parte de baja. Si continúa la baja, los partes correspondientes de confirmación de esa enfermedad. Eso ya no es así, afortunadamente. El propio médico informa al INS, que no olvidemos que el INS es el Instituto Nacional de Seguridad Social, de la baja de ese trabajador. Y por el sistema SILTRA, el sistema red, el empresario, en este caso normalmente el despacho, la asesoría, recibe la baja de ese trabajador. Recibe la baja y luego los correspondientes partes de confirmación que pueda tener durante ese periodo, ese proceso de incapacidad transitoria. Con lo cual, ya no hay que entregar nada, no hay que llevar ningún papel, sino que el trabajador va al médico, en este caso, en contingencias comunes, si fueran profesionales sería la mutua, pero hablando de contingencias comunes, sería el médico de cabecera el que tiene que informar al INS y el trabajador no tiene que hacer absolutamente nada, excepto recuperarse, obviamente. Fenomenal. Y por ejemplo,
Se me ocurre, imaginemos que estoy hecho polvo, que ese día no puedo ir ni al médico, estoy 2 o 3 días en cama, al segundo día ya sí puedo ir para pedir la baja. ¿Esto cómo funciona? Que además se da mucho los lunes. ¿Por qué será? ¿Por qué será los lunes? Sí, ¿Eh? sí, los lunes suelen ser unos días problemáticos. Yo tengo una amiga médico que me pone un ejemplo que siempre dice ella, que los lunes le llegan todos los manolos. No sé por qué será, Mm. pero los lunes hay un incremento importante de la ausencia en el trabajo. Imaginémonos que son por causas ajenas al trabajador. Efectivamente, si el lunes estás incapacitado, estás con frío, no puedes ir al médico, no hay ningún problema. Al día siguiente vas al médico, comunicas que el día anterior no has podido asistir al trabajo por tu enfermedad y el médico cursa la baja del modo que hemos comentado antes, con fecha del día anterior o 2 días anteriores. Imaginémonos que tienes una gastroenteritis y hay 2 días que estás incapacitado, no puedes moverte de casa. Bueno, al tercer día vas al médico, les pones tu problemática y el médico te da la baja con la fecha en la cual tú has comenzado tu enfermedad. ¿Esa no te puede sancionar en ningún momento? No, no, si tú cumples con tu obligación de tener tu baja, el médico asistiendo a la consulta y el médico, que ya es su obligación, no es la del trabajador, sino obligación del médico es informar. Y el INS, a su vez, informa, a través de lo que hemos dicho, del sistema SILTA, del sistema red, a la empresa de que ese trabajador se encuentra en ITE. Obviamente, y por la ley de protección de datos, no te va a decir qué enfermedad padece, por razones obvias, pero sí te va a decir que está en un periodo de baja por ITE. Y también en ese propio informe te dice el tiempo aproximado, si es mayor o menor de 15 días, previsiblemente, la baja del trabajador. En ningún caso, cuando el trabajador causa la baja, siempre y cuando asista al médico y que el médico, por obligación, informe al INS, el trabajador no tiene ningún tipo de responsabilidad, evidentemente. Fenomenal. Y, Ocurre, bueno, me dices informa a la sí, me dices informa a la empresa. Pregunto, ¿y si la empresa que no se informa, la empresa no ve esa información, qué pasa? es una responsabilidad de la empresa. Una responsabilidad, puesto Vale, que el pero INS, en mediante lo ningún que estamos momento puede haber comentando, problemas. no, Mm. para el trabajador ninguno. Sería una actuación irresponsable de la empresa que no ha atendido a las comunicaciones que hace el INS, que los hace todos los días, el INS y los diferentes, la Seguridad Social, en fin, los diferentes organismos hacen comunicaciones en los despachos, en los que estamos autorizados por sistema red, como es el caso nuestro, nos llegan contingencias diariamente. Sería una irresponsabilidad por nuestra parte el no informar a la empresa, oye, este trabajador le tienes de baja. Y además hay que ponerlo, hay que informar en nuestro programa de nóminas, puesto que esta enfermedad va a tener una traducción, lógicamente, en el salario que percibe el trabajador. Fenomenal. Por cierto, estamos hablando de las bajas, pero imaginamos que vamos al médico y nos dice, oye, te vamos a dar de alta porque ya se te ve mejor. Y tú dices, oiga, no estoy mejor. ¿Qué puede hacer el trabajador en relación con lo que el médico te dice, el alta, la baja, etcétera? Sí, sí, es una cuestión muy interesante que ocurre frecuentemente. Dejemos una cosa clara, si el médico te da el alta, tu obligación como trabajador es ir a trabajar. Evidentemente, si estás enfermo con un cuadro médico que te imposibilita, obviamente no irías. Pero si el médico, imaginemos una gripe, has estado 10 días, el médico te dice, bueno, ya la veo bien, vaya usted a trabajar, y tú no estás de acuerdo. Continúas con febrículas, con un poco de fiebre, en fin, no te encuentras bien. El trabajador debe asistir al puesto de trabajo, pero a la vez puede presentar un recurso contra el alta médica que ha dictado, en este caso, su médico correspondiente. Pero tiene que acudir al trabajo, porque si no sería una falta injustificada al mismo. Por cierto, la baja
¿hay algún periodo mínimo y máximo para dar la baja en transitoria? Bueno, la obligación es informarlo de inmediato, en máximo 24 horas. Esa es la obligación para el alta, porque la baja estamos diciendo que tiene que informar el propio médico de cabecera, a su vez el INS y el INS a la empresa o al despacho, a la asesoría. El Claro, pero alta, el alta, el sí, pero trabajador, dime. dime. No, lo que te preguntaba es, por ejemplo, yo conozco a una persona que durante 12 meses estuvo de baja por problemas psicológicos, según ellos. Tenía un médico que le dio baja. Puede estarse 12 meses, 14 o 9, o hay algún límite y a partir de No. ese límite poder revisar el tema. Bueno, hasta hace bien poco eran 12 meses para pasar lo que todo el mundo conoce como tribunal médico. Esto se ha Pues, ampliado en 180 días más. ¿Qué significa? Que hasta el mes 18 no vas a pasar este tribunal médico. ¿Qué ocurre? Y esto es muy curioso y muy significativo. Cuando el médico te está dando la baja, bueno, pues tú sigues, continúas con tu baja, y cuando llega la hora de pasar el tribunal médico, la enorme mayoría le dicen al trabajador: no, usted ya está sano, usted a trabajar. Amigo, porque ahí ya pasamos a un tema distinto. Ahí pasamos ya a otra escala que va a depender directamente ya de que no sería tan transitoria, sino que sería permanente. Con lo cual, el Estado, el INS en este caso, siempre intenta que las ITES a los 18 meses el trabajador, salvo excepciones muy claras, como puede ser una enfermedad grave o una depresión que realmente lo sea, porque es muy sencillo fingir una depresión. Pero cuando realmente esa depresión existe y hay informes psiquiátricos que avalan ese diagnóstico, obviamente, claro que para eso está el Estado social, que es lo que determina el artículo 1 de nuestra Constitución. No olvidemos que dice que España se constituye en un Estado democrático y social de derecho. En el término social es donde entramos. Para esa cobertura es donde realmente el Estado social tiene que amparar a aquellas personas que realmente necesitan ese cobijo estatal. Esto mira, en cuanto globalmente. sí, Me gustaría un poco únicamente, comentarte. no, Bernardo, un segundo, y Sí, ahora sigues. Un tema práctico que yo he vivido. Es decir, una persona se da de sí. baja, le dicen a los 12 meses, porque hace ya algún tiempo, que le tiene que pasar por tribunal médico, se da de alta, está una semana y vuelve a darse de baja. ¿Está en la trampa? Pregunto. Bueno, eso ya tenemos en el término recaída, que es un término Pero esa es la totalmente trampa, distinto. No es tan, porque la no es tan recaída es por no trampa. pasar por el tribunal. Claro, no es tan trampa porque ahí sí que van a entrar los inspectores a hacer un análisis mucho más profundo de este señor. Sí. Cuando en este país nuestro, cuando nos toca pagar, no hay ningún problema, pero cuando nos toca obtener algún tipo de ayuda, por ejemplo esta, que es un derecho que tenemos y que pagamos mensualmente todos los trabajadores y empresarios, cuando el Estado tiene que pagarte ya de un modo directo, amigo mío, ahí la cosa cambia y empiezan a mirarte hasta qué número de pie calzas para que realmente no le supongas una carga social y económica para el propio Estado. Me parece fenómeno que para hacer trampas al solitario, pues no tiene sentido. Oye, antes de ir terminando, Efectivamente. queda poco, tenemos que hablar de Asesoría Madrid, pero especialmente hay que me encantaría saber. ¿Qué pasa con los que nunca se ponen malos? ¿Qué somos? Es decir, nos podemos poner malos. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Bueno, ¿Seguimos el mismo régimen o cómo va esto? hace, hace poco, hace 2 o 3 programas, yo contaba un chiste un poco lúgubre que decía aquello de que tú has pasado el COVID o eres autónomo. Obviamente, los autónomos estamos sujetos a una presión tremenda porque no tienes el cobijo, la cobertura, el amparo de una empresa. Pero tampoco estamos tan desprotegidos y más con la última reforma que ha habido en cuanto a la cotización. El trabajador autónomo también tiene sus carencias de días, pero es cierto que
tiene el 60% hasta el día 21 y hasta el día 20, pasando el día 21 tendríamos 75% de la base reguladora. Aquello que comentábamos en una ocasión, hablando de nóminas, que yo ponía mucho énfasis, que denominaba las cotizaciones por contingencias comunes o profesionales. Bien, estas contingencias comunes son las que nos van a dar el dato importante sobre qué porcentaje, el porcentaje está fijo, sobre qué cantidad se aplica para obtener esa ayuda económica al cual todos tenemos derecho. Con lo cual, el autónomo lo paga la mutua, que es otra característica importante, tiene que cumplir una serie de requisitos, comunicar a Hacienda el cese de actividad. Es un poquito más complejo que el trabajador por cuenta ajena, pero también tiene cobertura. Faltaría más, que tampoco tuviéramos esa cobertura cuando te pones enfermo. Lo que ocurre es que el trabajador autónomo, por suerte o por desgracia, tenemos que estar siempre al pie del cañón porque pierdes clientes. En fin, es muy complicado que un trabajador autónomo se ponga en situación de ITE, salvo aquellos días que le sean estrictamente necesarios para su salud. Efectivamente. Bueno, pues nos quedan 5 minutillos. Pues bueno, ya lo que quiero es un poco que nos cuentes, primero que estarás con nosotros y ahora nos contarás qué es lo que tendrás, qué es lo que nos va a dar allí en Expo Financial. Segundo, que nos hables un poco de Asesoría Madrid. Estamos evolucionando positivamente, como dicen ahora mismo en los colegios, y estamos colaborando desde un montón de cosas. Bueno, cuéntanos un poco lo que te apetezca en relación con todo lo que estáis haciendo en Asesoría Madrid. Sí, efectivamente, por supuesto, como no puede ser de otro modo, vamos a participar de modo activo con un stand del despacho de Asesoría Madrid en la jornada del día 21 de noviembre. Siempre lo hemos hecho y además nos sentimos muy, muy honrados de que nos permitáis estar en este foro que es internacional y que reúne a una gran cantidad de profesionales y donde es un medio estupendo para hacer relaciones profesionales y también personales. ¿Qué es Asesoría Madrid? Bueno, pues una asesoría que tenemos una máxima que hemos comentado alguna vez, que es que siempre nos preocupa mucho acompañar al cliente. ¿Qué significa? El cliente en sus vicisitudes personales y profesionales, en su caminar diario, se encuentra con multitud de dudas y multitud de incidencias que debe, y así lo aconsejamos, consultar antes de tomar decisiones que puedan perjudicarle a su asesor. Eso es una de las características que nos diferencian de otros compañeros, de otros despachos, que es el acompañamiento constante y el asesoramiento constante a nuestros clientes. ¿Qué áreas son las que estamos nosotros trabajando? Bueno, pues digamos que además del área fiscal, laboral, contable, también tenemos el área jurídica. Este área jurídica se compone de varios departamentos en los cuales prácticamente atendemos todas las ramas del derecho. Derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, derecho matrimonio, de familia. Y en el derecho mercantil somos expertos y vamos a hacer un especial hincapié, una especial campaña en esta jornada que hablamos del día 21 de noviembre, expertos en la ley de segunda oportunidad y, que es la misma ley, y la ley de concurso de acreedores. En ese campo nos manejamos muy bien, tenemos mucho éxito y yo sugeriría, y si me permites la expresión, aconsejaría, aunque sea por mí una licencia un poco atrevida, que el día 21 se acerquen a nuestro stand, que van a poder charlar con los compañeros que vamos a estar allí y podemos asesorarles y guiarles en una posible actuación o contingencia que puedan tener en este momento. Fenomenal. Y bueno, dinos cómo se pueden poner en contacto contigo. Pues muy sencillito. El teléfono es muy sencillo, 900-645-303. Creo que aparece por la parte inferior de la pantalla, 900-645-303, o bien entrando en nuestra web, www.asesoría-medio-madrid.org. Es muy sencillo. Asesoría Madrid, las 3 W, todas la conocemos, y Asesoría Madrid separada por un guión y acabado en org. Es decir, en cualquiera de esos dos canales vamos a atenderle con la mayor, creemos que eficacia y, por supuesto, la mayor atención.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Bernardo. Como siempre, Gracias a ti, como el siempre, José jueves que Antonio. viene nos veremos y el viernes también, Por que supuesto. Y estaremos vienes también. en Expo Financial. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias a ti. Bueno, Buenas tardes. a todos únicamente recordaros que para ir a Expo Financial lo que tenéis que hacer es meteros es gratuito la entrada, pero tenéis que apuntar. Son 3 W expofinancial.es. Os metéis ahí, veis lo que vamos a hacer, veis lo que tenemos y automáticamente podéis apuntaros sin ningún problema. Lo vais a pasar bien, os vais a conocer a todos los que salimos, Jordi, Bernardo, estaré yo, es decir, y un montón de gente que estamos en este tema y resolveré muchas dudas, tanto legales como financieras, como de seguros, estará más fresco. Podéis también probar aquello que tenemos vinculado especialmente, por ejemplo, con el tema de fondos. Sin más, ya me estoy excediendo, me están echando la bronca. Disfrutar el fin de semana, aunque sea pasar por agua. Hasta el jueves que viene.